Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar a todos los que hoy se han acercado aquí en este desapacible sábado a esta, sin embargo, cálida Feria del Libro que cada año es posible gracias al empeño del Ayuntamiento de Tomares por potenciar no solo la cultura en general, sino la literatura en particular. Y bueno, aquí estamos en un ambiente, como digo, muy agradable porque con estos silloncitos que nos han puesto aquí, pues casi que nos sentimos en casa, ¿no, Paco? Hola, buenas tardes. Me dan ganas de echar una siesta. Yo es que tengo hoy un día de infarto, pero bueno, la verdad es que aquí se está en Tomares siempre se está muy bien, en la Feria del Libro mejor todavía. El año pasado también vine a la Feria del Libro y también llovió, también cayó la intemerata, así que cuando haya sequía, señor alcalde, usted monta la Feria del Libro, yo me vengo para acá y el terminamos gurú de la con lluvia, ¿Qué? ¿no, Paco? El gurú de la lluvia. Sí, más o menos. Cada uno le adjudica una cosa. Bueno, pues aunque sea entre nubarrones, aunque de vez en cuando sale el sol, ahora mismo lo vemos por ahí por la carpa, hoy nos hemos reunido aquí para celebrar un nacimiento, en este caso un nacimiento literario, El último señorito, la última novela de Francisco Robles, o de Paco, yo le digo Paco, porque la verdad es que estoy acostumbrada y lo de Francisco me suena raro, como lejano. ¿No, Paco? A mí también me suena lejano. ¿Verdad que sí? Pues Paco Robles. Bueno, presentar a Paco en Sevilla, si fuera en Santander... En Tomares. Bueno, en Tomares, sí, Tomares, Sevilla. Pero en cualquier caso, Sevilla. Si fuera en Santander, pues bueno, quizás fuera más necesario, ¿no? Pero en Sevilla, ¿quién no conoce a Paco Robles, no? Su nombre está indisolublemente unido al de esa ciudad por una relación de amor mutuo, que no está exenta de críticas, también críticas mutuas, pero que ahí está, ¿no? Paco es, como todos ustedes saben, pues probablemente el columnista sevillano más reconocido, de mayor prestigio, pero es que además él es un notario de la cotidianidad sevillana y de los personajes de Sevilla, a los que todos los días observa detenidamente para luego analizar todo lo que ocurre y luego en su columna pues destacar y poner de manifiesto aquello que no le gusta, ¿no? Por eso decía yo lo de las críticas mutuas. Es colaborador de radio, ha sido colaborador y presentador de televisión, pero sobre todo es un escritor muy prolífico, con títulos tan aplaudidos como Tontos de capirote, Hijos de la Lose o Mester de progresía. Y volviendo a esto que decía yo antes del amor que la ciudad y él se profesan, pues Paco ha sido en Sevilla pregonero de casi todo, desde los Reyes Magos, la Navidad, pasando por los Armados de la Macarena y este año de la Juventud de la Esperanza de Triana, si no estoy equivocada. Después doy ¿no? otro a las 9 en el Cachorro. Bueno, pues entonces ya está, uno más. Espero no equivocarme de sitio. Cualquier día me voy a equivocar y voy a decir en un sitio lo que tendría que haber dicho en el otro. Sí, porque no sería divertidísimo. No eres pregonero de esos que repiten. Si es que a mí los pregones no me gustan. Pues entonces lo ya... digo, pero la gente se ríe. No, yo he dicho que no a muchos más pregones de los que he dado. Madre mía. Lo que pasa es que no lo digo por respeto al compañero que viene detrás. Pero claro, si tú dices que no, el otro parece que... Entonces me lo callo. O sea, digo que no y me lo callo, pero a mí no me gusta. Bueno, pues nada. Pero habrá que seguir sacrificándose o cortar en algún punto, ¿no? Sí. Bueno, en este libro, El último señorito, que por cierto fue merecedor el año pasado del premio Ateneo de Sevilla de novela, el tema principal... Paco centra su mirada en un tema muy particular, pero conforme vamos avanzando en la lectura nos vamos dando cuenta que este libro esconde mucho más. Es decir, en cualquier libro tenemos dos partes. Una, la obvia, que es el argumento, y otra, todos aquellos temas subyacentes que van apareciendo a lo largo de la novela y que son los que realmente le dan un sentido más global a la historia. El tema principal, en este caso, el argumento principal, es la reclamación de una paternidad que una señora hace a una determinada edad. Esta señora había sido concebida por un terrateniente, fallecido mucho tiempo atrás, pero que nunca la había reconocido, nunca la había hecho hija legítima. Cuando ella llega a una determinada edad, pierde a su madre y decide que es el momento de reivindicar y de pedir aquello que le corresponde. Entonces inicia una lucha legal contra su hermana para obtener esa legitimidad que ella está pidiendo, ese apellido. Eso es lo obvio, como les decía. Luego está lo que no es obvio. Y en lo que no es obvio hay muchísima tela por cortar. Primero, el análisis histórico que Paco hace desde la Guerra Civil hasta nuestros días,
de todo lo que ha ocurrido, de cómo se ha manifestado la sociedad andaluza a lo largo de todos esos años. Luego los estereotipos andaluces que tanto daño nos han hecho. Hay una mirada crítica también sobre eso, como crítica también la mirada sobre la televisión en su vertiente más superficial. De todo esto hablaremos después. Pero sobre todo la búsqueda incansable de la identidad, no solo de la protagonista, sino de todos los personajes que aparecen en la novela, ¿verdad, Paco? Has dado en la clave, sobre todo. Al final has dado en la clave. Al final esto es una novela de búsqueda de la identidad, porque yo creo que en esta vida, a lo mejor te pones un poquito así metafísico tirando a cursi, pero en realidad todo lo que vamos buscando es quiénes somos. Eso es lo más difícil. Tú puedes conocer a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, incluso a tu enemigo. Lo puedes conocer relativamente bien. Pero a quien más trabajo te cuesta conocerte es a ti mismo. Y te cuesta trabajo conocerte porque te falta una cualidad imprescindible en el proceso del conocimiento, que es la perspectiva. El personaje de Doña Rosa, de La colmena, de Camilo José Cela, al principio de la novela dice: no hay que perder nunca la perspectiva. Lo dice varias veces. Parece que Cela se está riendo de ella, ¿no? Por la típica mujer que hacía eso que nuestros padres, nuestros abuelos llamaban relatar. El verbo relatar era eso. Sí, que es verdad. La gente, sobre todo la gente mayor, empezaba a despotricar solo, ¿no? Pero no está. Doña Rosa, ese personaje que a mí me encanta por lo crudo que es, claro, ¿no? Claro. Es la crueldad, es el dinero por encima de todo. La profundidad, ¿no? No hay que perder nunca la perspectiva. Y es verdad. El problema que tenemos nosotros es que los seres humanos es que no nos podemos analizar desde fuera de nosotros mismos. Por mucho que tú des un paso atrás, tú siempre serás tú. Entonces eres sujeto y objeto al mismo tiempo, y eso es muy complicado. Entonces los personajes de esta novela, este personaje, la protagonista, o una de las protagonistas, porque la novela no tiene un protagonista, claro. Sí, es muy coral. Es una novela muy coral. Quizás la periodista es más protagonista de la historia. La periodista es bastante más protagonista de la historia. Y esta mujer, pues, cuando se encuentra con eso, cuando ella empieza a tener uso de razón y empieza a saber que su padre es el señorito del pueblo, el terrateniente del pueblo, y que tuvo una relación con su madre y no la reconoció, pues tiene un conflicto, un problema de identidad. Absolutamente. Tiene un problema de identidad familiar, porque no tiene la figura del padre, aunque el padre la veía cuando pequeña, pero bueno, eso ya lo dejaremos ahí. Tiene un problema de identidad de apellidos, tiene un problema de identidad económica, porque claro, es una mujer que vive pobre cuando podría haber vivido en la abundancia. Y después tiene un problema de identidad ideológica, porque claro, es una mujer que por cuestiones de la vida es jornalera, tiene que trabajar en el campo, etcétera, pues está en el ámbito de la izquierda o casi de la extrema izquierda andaluza, ¿no? Cuando ella es hija de un terrateniente que estaría en el otro lado. En el otro lado, claro. Entonces, si ella quiere ser hija de su padre, pues tendrá que cambiar de ideología también, ¿no? Si pone una reclamación, una demanda para repartirse la herencia con su hermana biológica, pues si se reparte la herencia ya, oye, como que no. Como que ya cambias de clase social. O sea, que está buscando la identidad en todos los ámbitos de la vida. Pues ahora que estamos hablando de los personajes, Paco, hay un personaje del que quizás poca gente se percate, pero a mí me parece que es muy importante, y es el calor. ¿Qué calor da esta novela? Esta señora se ha leído la novela mejor de lo que yo la he escrito. Esa atmósfera verdaderamente asfixiante que todos conocemos muy bien porque vivimos aquí. Vamos a hacer la entrevista, ¿no? al revés. ¿Cómo? Que vamos a hacer la entrevista al revés. Te voy a preguntar yo a ti. Pero no, el calor, es verdad. Yo situé la novela, tenía muy claro que la novela iba a estar en años diferentes. La novela transcurre en el inicio de la Guerra Civil, en el año 36. Tiene un segundo pasaje, digámoslo así, alrededor de los años 50. Después tiene otro momento clave en la transición. Y después tiene otro momento clave en la actualidad, ¿no? Son los cuatro grandes momentos de la novela, que sería Guerra Civil, franquismo, transición, actualidad. ¿Cómo soldar, cómo unir esos cuatro momentos? Pues muy fácil, con el calor. Con el calor. El calor
es el denominador común de los todo pasa en el mes de julio. Efectivamente. Absolutamente todo pasa, además pasa en los últimos días del mes de julio, en plena canícula. Eso además me venía muy bien porque, claro, la novela está llena de muertes, venganzas, celos, Mucho amores odio. pasionales. Claro, todo eso se enhebra mucho mejor con el calor que con el frío. Porque Y además es una novela de contrastes, ¿verdad? Hay mucho amor y mucho odio. es que eso es inevitable. Es que cuando tú las pasiones las llevas al extremo, el contrario aparece al momento. Si Sí, hay es mucho verdad. amor, tiene que haber celos. Es verdad. Porque si te entregas completamente, la otra parte de la balanza la tienes que pulsar. O sea, el amor en esta novela no es... Los amores en esta novela no son amores, digámoslo así, light, ¿no? De lo que se lleva ahora, ¿no? De nos vemos un ratito el fin de semana y luego tú a lo tuyo, yo a lo mío. No. Incluso los dos protagonistas de la época actual, que son la periodista y el archivero del pueblo, pues se conocen, vienen de mundos completamente diferentes y te das cuenta cuando se conocen que salta la chispa, que estalla la chispa, ¿no? Y que Absolutamente. a ellos les cuesta mucho trabajo dominar esa chispa, ¿no? Una cosa que también me ha resultado muy interesante, Paco, es que los personajes que a priori pueden parecer que son los malos malísimos, después no son tan malos. Tampoco los buenos son tan buenos. Es que en este mundo los buenos no son tan buenos y los malos no somos tan malos. O sea, cada uno tiene su parte buena y tiene su parte mala. Eso cuando estudiamos literatura al principio, en La Noche de los Tiempos, es lo que se llamaban personajes planos y personajes redondos. Personajes planos son o muy buenos o muy malos. Personajes redondos son personajes que tienen algo de todo. Y después me gusta mucho, yo soy muy del Quijote, muy de Cervantes, y me gusta mucho la evolución que hay en Don Quijote, en la novela, la evolución de Don Quijote y la evolución de Sancho. Don Quijote empieza desde la locura y acaba en la lucidez. ¿Cierto? Sancho empieza desde la lucidez, Sancho quiere correr aventura para ganar dinero, pero después se da cuenta de que el dinero es lo de menos, que lo realmente importante es correr aventura. Lo el que se final, siente, ¿no? Lo que se siente. Y el final del Quijote me parece lo mejor que se ha escrito en la historia. Cuando Don Quijote se abandona a la muerte porque ha recuperado la lucidez. La lucidez es horrible, es lo peor que te puede pasar en esta vida. Porque si eres lúcido sabes que te vas a morir. Y si sabes que te vas a morir, ¿para Claro. qué vas a vivir? Claro. No tiene sentido. Claro. Y Sancho, sin embargo, en un fragmento que cada vez que lo leo me pongo a llorar porque es que se me saltan las lágrimas, es inevitable. Cuando Sancho le dice a Don Quijote, levántese señor, que no hay nada peor que morir de la melancolía, que morir de tristeza, ¿no? O sea, es mejor inventarnos un mundo y vivir en ese mundo, aunque sea falso, que dejarte llevar por la melancolía. En los personajes de mi novela yo quería que fueran eso, que fueran evolucionando, que no sea el mismo personaje en la página 10 que en la página 350, que sea otro, porque nosotros vamos cambiando, vamos evolucionando a lo largo del tiempo. Paco, hay en este libro una indiscutible influencia de los autores de la llamada nueva narrativa andaluza, ¿no? De autores como Manuel Barrio. Pero también es verdad que aquí hay una inspiración en hechos reales, ¿no? Que tú, además, como comunicador, como persona que se desenvuelve en los medios de comunicación, has estado en contacto con casos muy reales que además se han visto hace nada. Vamos a ver, es que esto, ahora ha salido una noticia sobre el caso real en el que me basé cuando escribí la novela. Yo es que en la radio he entrevistado al abogado y a la señora que puso la demanda antes de ponerme a escribir la novela. O sea, cuando los entrevisté me di cuenta de que ahí había una novela, de que ahí había un germen de una novela. En cuanto a los narraluces, aquella magnífica generación de escritores, Andalucía contó entre los años 60 y 70 y buena parte de los 80, contó con una generación de escritores, de novelistas, que no ha tenido España a lo largo de su historia. España no ha tenido a lo largo de su historia una generación, hablo de generación, una generación de novelistas, y si no que venga alguien y lo demuestre, en la que estaban Manuel Barrios, Caballero Bonal, Fernando Quiñones, Antonio Burgos, Ortiz de Lanzagorta, Manuel Ferrán, Requena, Vaz de Soto, y estoy hablando de memoria, o sea, sí, y hay más. Luis Berenguer, hay más. Lo que sería el boom latinoamericano, pero en este caso el boom andaluz. Es que lo has dicho, exactamente igual que el boom latinoamericano. ¿Qué le faltó a Andalucía? Andalucía en aquella época le faltó un peso editorial. Si la editorial Planeta, en vez de estar en Barcelona, hubiera estado en Sevilla o en Málaga o en Granada,
habría sido radicalmente distinto. Y después, y lo digo tal como lo siento, le ha fallado cuando ya Andalucía consigue acceder a la autonomía en los años 80, el 28 de febrero del 80, tendría que haber sido un revulsivo, porque todavía se estaba a tiempo de sacar y de potenciar a esa generación. Sin embargo, lo que se ha hecho es lo que se ha hecho. Todos sabemos lo que se ha hecho con nuestra televisión pública y con nuestros medios públicos de comunicación, en vez de relanzar a esos autores, ¿no? Con la poesía pasó algo muy parecido. Andalucía ha dado en el siglo XX los mejores poetas prácticamente los mejores poetas de España, de la historia de España. O sea, si tú partes del Bécquer, que es del 19, pero es el que abre la Espita, tienes a los hermanos Machado, tienes a Cernuda, tienes a Juan Ramón, tienes a Lorca, tienes a Alberti, tienes a Prados, tienes a Alto Laguirre, tienes a Montesino. Estoy hablando de primeras figuras, no estoy hablando de poetas secundarios, estoy hablando de primeras figuras. Bueno, el mismo Rafael de León, que aquí le hemos hecho, vamos, se estrenó el otro día un documental aquí en Tomares, ¿no?, que tiene el nombre del autor. O sea, en España, ¿dónde hay un Rafael de León en España? Que me lo digan a mí. Tipo que compone 4.000 coplas, que le saca el alma popular a la España de su tiempo, que es el psiquiatra de los pobres, que escribe los sonetos como Lorca y las coplas para... El referente sentimental de toda una generación, ¿no? ¿Sabes lo difícil que es eso? Muy difícil, sí. Es imposible. Sí. Tenemos una tendencia a menospreciar lo nuestro, ¿no? El otro, vengo de Granada y me hizo gracia porque en el hotel había un anuncio que ponía próxima apertura del restaurante, de un bar que se llamaba María de la O. Digo, no, es que está en todas partes. O sea, es que Rafael de León sigue vivo. Está en todas partes. Claro. Pues con los narraluces pasa lo mismo, ¿no? O sea, tenemos novelas inconmensurables. O sea, Barrios escribe, bueno, Julio de la Rosa, que ha muerto recientemente, que Julio de la Rosa escribe como Vargas Llosa, o Vargas Llosa escribe como Julio Manuel de la Rosa, exactamente igual. Tenemos que hacer menos caso del marketing y ahondar en lo que tenemos aquí más cerquita. Exactamente. Pero no es una cuestión de chauvinismo. Yo no voy a defender a los astronautas andaluces. Claro. Porque no hay. Claro. Yo no voy a decir que los astronautas andaluces son los mejores de la historia. Es que no hay astronautas. Vamos, que yo sepa, no hay astronautas andaluces. Sí, no, yo no alguno habrá. Tampoco ninguno, pero seguramente. Pero entonces, coño, si es que tenemos unos escritores de primerísima fila. Claro. Es cierto, sí. La verdad es que sí. Hablaba yo antes de la crítica que haces a la televisión en su vertiente más superficial, ¿no? ¿Te interesa realmente ahondar en esa a mí lo que me preocupa, cuestión? a mí lo que me preocupa de la televisión es que estamos ante un instrumento. Lo que pasa es que la televisión ya está superada por Internet. La televisión está viviendo no sus últimos días ni sus últimos tiempos, pero la televisión va en franco retroceso. Entonces la televisión se ha quedado, en la actualidad, la televisión se ha quedado como medio básico para personas de bajo poder adquisitivo, de personas que no se manejan bien en Internet, personas solitarias. Es muy triste el público que ha quedado para la televisión, porque esa televisión, en vez de darle compañía, entretenimiento, ilusión, cultura, educación, en vez de darle todo eso, lo que le está dando es bazofia, lo que le está dando es carnaza. Le está dando mentiras, y además mentiras perfectamente pactadas. O sea, todos sabemos que cuando en un debate de televisión, de estos de la telebasura, se están discutiendo están discutiendo porque el regidor le está diciendo por línea interna, dale más caña porque se nos cae métete con esta, porque se nos cae la audiencia, ¿no? Es todo mentira, y esas personas están viviendo en ese mundo de la mentira, ¿no? Cuando, volviendo a lo que hablábamos antes, debería hacer, si en los años 30 los poetas cultos, el mismo Lorca, hasta el mismo Cernuda, con lo que era Cernuda, cogían la barraca y cogían las misiones pedagógicas de la República, que eso es lo que hay que defender de la Segunda República, eso, lo que no defienden los que tanto hablan de la República, no lo defienden. Y se han tragado toda la bazofia que ha metido Canal Sur entera y plena. Y si no lo digo, reviento. Claro, es que es muy fuerte, porque no defendían eso. Han tenido un instrumento fantástico para educar al pueblo andaluz, para darle flamenco del bueno, para darle literatura de la buena, para darle pintura, para darle cultura. Y le han dado morralla y bazofia. Y ya de las televisiones privadas ni hablamos. ¿Para qué? Lo único que quieren es ganar dinero con eso. Pues la crítica como escritor, como novelista, es implacable, porque es que creo que se lo merecen. Están jugando con el alma de un pueblo.
Y eso no se debe hacer. Pues sí. Pues de la crítica a la parte más amable, porque el flamenco también es fundamental en esta novela. Aparece desde el principio. Es el hilo conductor que va desde la primera hasta la última página, ¿no? Entiendo, por tanto, que eres un gran apasionado del flamenco. Sí, a mí yo es que creo que el flamenco es... no voy a decir que es más que una música, porque eso está ya muy manido, ¿no? Flamenco es una forma de ser y es una forma de vivir. Y después he querido meter en la novela una época del flamenco que es tabú para muchos flamencos, por una cuestión ideológica, que es el flamenco de los señoritos. Cuando tú hablas con los cantadores que vivieron aquella época, te dicen, claro que había señoritos malajes, claro que había señoritos que eran unos hijos de la gran. Claro. Y que te explotaban y se reían de ti, te pegaban con la guitarra. Eso aparece en la novela. Efectivamente. Eso aparece en la novela, de una forma muy dura. Pero también había señoritos a los que les gustaba el cante. Y gracias a esos señoritos podían vivir los cantadores. A mí no me gusta que un cantador flamenco tenga que cantarle al señorito, no. Pero tampoco me gusta que el cantador flamenco tenga que someterse al poder político que vino después, tampoco. Claro. Tampoco. El flamenco debe ser mucho más libre, porque el flamenco yo creo que es una de las grandes músicas universales. Es que volvemos a lo de antes. No me gusta ser chauvinista, yo no soy nacionalista. Pero si en Andalucía tenemos 3 o 4 cosas buenas, pues tendremos que reconocerlas, ¿no? Y defenderlas, claro que sí. Y defenderlas. Además, el flamenco es reconocido y reconocible en todo el mundo. En todo el mundo, sí. En todo el mundo. Yo no sé de otras comunidades autónomas qué sería si tuvieran el flamenco. Incluso hay un guitarrista en esta novela que lleva el nombre de un guitarrista actual. Sí. Es Eduardo Rebollar, Estuvo aquí el otro día con nosotros en el auditorio, bueno, antes de ayer en el auditorio. Le quería hacer un homenaje, tenía que ponerle un nombre, digo, pues lo voy a poner a él. O sea, el cantador, además, el protagonista de la parte flamenca de la novela, Reyes, un cantador ya viejo, que le ha cantado a la saga de los señoritos. A las distintas generaciones de la familia. Y entonces es el poseedor de esa sabiduría popular decantada por los siglos, decantada por el tiempo, y que tiene un nivel altísimo, ¿no? Yo soy un apasionado del flamenco, y en la parte filológica soy un apasionado de las letras, de las coplas del flamenco. Me parecen de lo mejor que se ha hecho en nuestra historia de la literatura. O sea, el mismo Bécquer se basa en las coplas del flamenco a través de su amigo Augusto Ferrán para renovar la poesía española. La poesía española se renueva gracias al flamenco, a la lírica del flamenco. Y eso, cuando se explica bien detenidamente, que no es el momento, la gente se queda alucinada y dice, es verdad, claro, es que es verdad. Claro. Y volvemos a lo de siempre. ¿Te imaginas que la poesía española se hubiera renovado por un folclore o un canto popular de cualquier otra comunidad autónoma? Claro. Pues, pero vamos, que hoy en día todos los poetas que escriben hoy en día escriben como Bécquer. El yo, el lirismo, la primera persona, la sencillez, el poema directo, todo eso es el flamenco. Todo eso es la lírica del flamenco. Y de hecho el flamenco es tan importante en esta novela que es el elemento que nos lleva a darnos cuenta de que los señoritos de la novela no son tan señoritos. Hay de todo. Hay de todo. Hay uno de ellos, el protagonista, el más importante de la novela, que está enamorado del flamenco. Efectivamente. Y que lo utiliza como terapia. Como hacía su padre también, ¿no? Poniendo en manifiesto que existe una sensibilidad Claro. que es la que le niegan, ¿no? La que, por ejemplo, la periodista le niega cuando habla del señorito con desdén, ¿no? Pero vamos a ver, si es que aquí se le ha llamado señorito a gente que trabaja todos los días. Mire usted, Claro. o es señorito o trabaja todos los días. Hay una anécdota muy graciosa de Manuel Halcón, que podría haber sido señorito, pero no lo fue. Y su hijo pues se dedicó a montar negocios, y todos los negocios eran ruinosos. Hasta que Manuel Halcón lo cogió un día y le dijo, mira, niño, tú tienes que hacer lo mismo que han hecho los señoritos toda la vida. Y le dijo, ¿y qué han hecho, papá? Dice, nada. Nada. Fue lo mismo que le dijeron al duque de Edimburgo cuando cuando llegó la reina Isabel II al trono, lo cogió un asesor, el tío empezó y le dijo, Alteza, Usted no haga nada. ¿sabe usted cuál es su cometido? Sí, dice, no hacer nada. Pues eso es lo que han hecho los señoritos, determinada casta de determinados. Claro. Después hubo otros que también aparece ahí, que hubo otros que trajeron a Bob Kennedy a Andalucía para iniciar la transición.
Es que la historia no es como nos la están contando. Claro. Al final es una vuelta a los estereotipos, ¿no? Lo que hablábamos antes. Evidentemente. Claro. Hombre, aquí se ha acusado de franquista a gente que murió antes de Franco. Eso es metafísicamente imposible. No puede ser. Eso no puede ser. Y se les ha acusado. Bueno, usted acuse a los que sí lo hicieron. Claro. Pero no acuse a los que no, porque entonces usted está cantando a la gallina. Entonces usted está utilizando una época histórica para aprovecharse en la nuestra. Y eso no es así. Incluso la muerte del primer señorito, si te fijas, no se sabe muy bien cómo sucede. Efectivamente, es que tampoco queremos dar muchos detalles, claro. No se sabe. Si se lo contamos todo, ¿qué va a quedar para ustedes, ¿no? Para la lectura posterior. Pues sí, la verdad es que, bueno, yo creo que lo que decía al principio, ¿no? Que hay una serie de temas subyacentes que se van entretejiendo y que al final constituyen el verdadero cuerpo de la novela, ¿no? Más allá de la historia obvia. Sí, la historia obvia, como tú bien has analizado, lo has analizado muy bien, toda novela parte de una historia a la que el novelista se tiene que agarrar, ¿no? Claro. Yo, desde mi punto de vista, cada uno puede hacerlo como quiera, claro. Pero si esa historia es lo único que aparece y se estira hasta la extenuación, pues entonces la novela queda muy pobre, ¿no? Es muy plana, muy plana, como decíamos antes. Es como la vida de una persona. Nuestra vida tiene muchos componentes. Nuestra vida es la vida laboral, la vida del trabajo, la vida familiar. Se dice que hay 3 vidas, ¿no? La vida pública, la vida privada y la vida secreta, que no la conoce nadie. Esa es la más interesante generalmente. Yo no lo he dicho, lo has dicho tú. Yo no. Pero una misma persona tiene muchas vidas. Nosotros no somos el mismo para todos los que están a nuestro alrededor. Claro que no. Entonces, en una novela, pues imagínate cuando tú pones unos cuantos personajes y unas cuantas épocas y empiezas a tejer y a entretejer, pues claro, te salen un montón de historias. Claro. Pero te salen un montón de historias porque cada interacción de un personaje con otro genera una historia. Lo que para unos es, para el señorito, no quiero desvelar, pero lo que para el señorito es una necesidad de cambio en España, de cambiar de una dictadura a una democracia, para su madre, que ha sufrido los rigores de la guerra, a pesar de ser una mujer de alta cuna, pero también sufrió los rigores, para ella no se puede cambiar. Claro, es una aberración. Es una aberración. ¿Tú cómo vas a manchar la memoria de tu padre que dio la vida por esa idea? Un atentado contra la dignidad, ¿no? Claro. Sin embargo, el hijo ve que no, que así no se puede seguir y que con odio y con rencor no se hace nada, ¿no? Entonces ahí las dos Españas están dentro de la misma familia. No las dos Españas, sino las dos visiones de lo que debe ser España. Pero es que en la otra familia ocurre lo mismo. También están los que dicen que hay que agarrarse a la guerra y los que dicen que no. Entonces todo es mucho más complejo de lo que parece. Paco, ¿y a ti que no te pasa nada inadvertido? ¿Hay muchos señoritos todavía? ¿Existen? Bueno, vamos a ver. Hay un tipo de señorito que a mí me fascina, que es el señorito tieso, completamente tieso. Completamente tieso. Cuanto más arreglado, yo vengo hoy de señorito tieso, o sea, cuanto más arreglado lo ves, más tieso está. Yo hay amigos, tengo algún amigo que es así, y cuando lo veo así digo, la cosa está fatal, no dice chunga, corbata, traje. Cuando la cosa va bien se pone un jersey, claro, se pueden permitir el lujo de ponerse un jersey, pero cuando no, viven del aire, viven del sablazo. En Sevilla había uno que iba de señorito, ya murió, que este hombre tenía la habilidad. Es que me gustaría hacer me gustaría escribir sobre el pícaro, es una de las ideas que tengo de hacerlo en el futuro, ¿no? Y la historia de este hombre era fascinante, pero este hombre existió, vamos, yo he estado con él. Entonces él se iba, mucha labia, mucha planta, mucha elegancia, parecía un heredero de Alfonso XIII. Y pues se enrollaba con 2 guiris, con 2 señoritas, con 2 señoras, ¿no? Se las llevaba a cenar. Ay, perdón, se me ha olvidado la cartera, paguen ustedes, pero no hay problema. Yo mañana la recojo con mi coche de caballos, les enseño Sevilla. Cogían un taxi y le decían, déjeme aquí porque yo vivo aquí. Se bajaba del taxi y se metía en el Palacio Arzobispal. Claro, la guiris veían y decían, bueno, este tío ¿dónde vive, no? Se quedaba allí un rato. Y cuando ya se iba, salía, ¿no? Cuando las guiris llegaban al día siguiente, llamaban al Palacio Arzobispal, no, aquí no vive fulano. Claro. Y ya, bueno, pues de esos los hay, vamos, sí, quedan todavía, ¿no? De los otros, pues cada vez menos, porque ha cambiado la sociedad. Claro, ahora serían y porque también urbanos. ha habido un cambio muy importante en Andalucía. La figura del señorito no se entiende, y ahí he hablado con gente que lo ha investigado y que sabe mucho de eso,
La figura del señorito no se entiende sin el acuerdo tácito al que llegan en el siglo XIX la clase dirigente andaluza y la clase dirigente catalana. Llegan a un acuerdo de aranceles. Se ponen aranceles para no tener que importar y para que los terratenientes andaluces vendan el trigo y los productos agrícolas en España y se lo tengan que comprar a la fuerza, y los empresarios catalanes vendan los productos textiles e industriales en España y se lo tengan que comprar a la fuerza. O sea, fíjate tú de dónde venimos. Venimos de ahí. Venimos de ahí. Y desde entonces piensan los catalanes que aquí no... No se trabaja, claro. Ellos piensan que nosotros no trabajamos, y que somos herederos de aquellos señoritos. ¿Qué ocurre en Andalucía? Pues lo que ocurre en Andalucía es que cuando ya la agricultura deja de ser la gran fuente de riqueza, pues ya el campo no da. Claro. Y ya el bracero, el jornalero, ya no se somete a que el señorito le dé trabajo o no le dé trabajo. Entonces ya esa relación de poder cambia definitivamente. Ya el bracero se va a Alemania. Cuando se va a Alemania se acaba el señorito. Se acabó la historia. El señorito se acaba no porque se acabe el señorito, sino porque ya no hay braceros. Ya no hay Por el jornaleros. sistema, claro. Claro. Lo que sí ha habido en Andalucía, y es evidente que lo ha habido, es una forma, no igual evidentemente, el que diga eso también se pasa a varios pueblos, pero sí hemos heredado una mentalidad caciquil, cambiando el cacique, cambiando el que maneja. Y eso no lo digo yo, eso ya lo anunció Manuel Chávez Nogales. Qué grande. Hay que decir el segundo apellido. Eso ya grande. lo anunció Chávez Nogales. Chávez Nogales ya denunció en su momento que el problema del andaluz con el señoritismo es que no quería acabar con el señoritismo, quería ser él el señorito. No quería terminar con el sistema, sino que quería que hubiera un cambio de papeles y de roles. Y en Andalucía nos está costando mucho trabajo salir de esa mentalidad Superar todavía, eso. sí. Bueno, llegados a este punto, a mí me gustaría invitarles a que ustedes hagan las preguntas que les parezcan oportunas. ¿Alguna cosita que les apetezca? ¿Nada? Bueno. Bueno, Paco, Bueno. pues yo creo que ha llegado el momento de despedirse. A mí me da mucha pena, ¿eh? Yo estaría aquí contigo conversando toda la tarde. Yo también, porque veo que has profundizado en la novela y eso siempre es una satisfacción. Hablar con alguien que... No todos son así, ¿eh? Yo tengo un compañero de prensa que cuando alguien gana un premio, como ni se lee la novela ni la solapa, lo primero que se le ocurre es preguntar, bueno, ¿y en qué te vas a gastar el dinero del premio? Una entrevista, una pregunta como súper literaria. Qué indiscreción, ¿no? Qué indiscreción. Bueno, pues nada, solo me queda ya despedirme de todos ustedes, darles las gracias de nuevo por habernos acompañado en esta tarde e invitarles a que no se lo pierdan, el último señorito. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias.